Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenos días a todos y todos que están con nosotros en diferentes lugares de América Latina y muy buenas tardes a aquellas personas que nos están siguiendo, por ejemplo, desde Europa, y bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio o nuestra conferencia de hoy en el ciclo de conferencias sobre historia y memoria de violencia y conflictos en América Latina. Hoy tenemos una conferencia sobre un tema creo que de mucha importancia, y además vamos a hablar sobre diferentes, o sea, no es sobre un país, sobre un caso específico, sino, o sea, vamos a hacer como un recorrido por diferentes lugares de América Latina en la conferencia que está a cargo de Eugenia Ayer Montaño y que se llama Lugares de Memoria de Violencia de Estado en América Latina. Y estamos muy felices que Eugenia Ayer está en esa conferencia. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en México y también allí docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de esa misma universidad. Eugenia Ayer es doctora en historia por la École de Haute Étude en Ciencias Sociales en Francia, y también hizo como una estancia de postdoctorado en la UNAM. Ella también en su trabajo, o sea, con sus realmente muchas publicaciones, ha trabajado diferentes temas, o sea, y diferentes países. Es, por ejemplo, autora del libro Batallas por la Memoria, los usos políticos del pasado reciente en Uruguay, que fue publicado en el 2010 y que ganó la mención honorable por parte de la LASA como mejor libro en historia, o LASA Latin American Studies Association, para el mejor libro en historia reciente y memoria en el año 2012. También trabaja sobre temas, o sea, sus áreas de trabajo, de investigación, están en tema de memoria, por supuesto, violencia política, historia e identidad, y también la historiografía. Trabaja, por ejemplo, también, y creo que también hoy vamos a escuchar sobre ese tema, la memoria pública, por ejemplo, del movimiento estudiantil del 68. También trabaja desaparición forzada en México. Y antes, o sea, sin, digamos, entrar en todos los detalles de su hoja de vida, pero quisiera también mencionar algunos de sus publicaciones que podrían ser o seguramente están de interés para ustedes. Por ejemplo, un libro que editó junto con Emilio Krenzel de Argentina, que se llama Las luchas por la memoria en América Latina, historia reciente y violencia política, que también está disponible o también fue publicado en inglés. También algo que creo que también es como un enfoque bien interesante en su publicación Memorias Imbricadas, Terremotos en la Ciudad de México en 1985 y 2017. También algo que nuevamente seguramente vamos a escuchar hoy algo al respecto es sobre el tema del Tlatelolco, lugar de memoria y sitio de turismo, miradas desde el 68. Y además, como ya les dije, como varias otras publicaciones que muchos de esos también pueden encontrar en las diferentes revistas y libros colectivos. Bueno, pero eso, digamos, como introducción, y ya entrando en materia propiamente dicho, y quisiera nuevamente dar la bienvenida a Eugenia Ayer y darle la palabra para que nos presente en los próximos más o menos 40 minutos, 40 a 45, bueno, la presentación titulada Lugares de Memoria de Violencia de Estado en América Latina. Y nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, Estefan,
gracias a ti por haberme invitado, también a la universidad, y bueno, por haber organizado todo este seminario largo, digamos, ¿no? Todos estos encuentros que la verdad creo que han sido muy, muy interesantes. Yo he tratado de seguir algunos y de ver algunos, y creo que es un tema que evidentemente nos toca de cerca, que nos afecta como sociedades latinoamericanas. Entonces, gracias por organizarlo y gracias, por supuesto, por haberme invitado. Gracias por la presentación, fue amplísima. Justo ahora, ¿no? Yo acabo de terminar un libro sobre Memorias del 68 y el principio de mi conferencia va a ser un poco por ahí, ¿no? Hablando justo sobre este cierre ya de muchos años, sobre las Memorias del 68 en México. Y acaba de salir también otro libro que podría interesar, que es sobre historia del tiempo presente, ¿no? Un libro que también edité y que habla un poco ¿no? Cómo estamos estudiando desde la historia este tiempo presente, que está vinculado con estas memorias y con estas violencias de Estado, ¿no? Así que, bueno, pues si quieren, comenzamos. Buenísimo. Bueno, adelante. Lo que no veo es... ahí está. Ya lo están poniendo. Perfecto. Bueno, pues un poco la idea es justo eso, platicar un poco con todos y con todas las que están hoy escuchándonos, a quienes agradecemos muchísimo por dedicarnos el tiempo para platicar un poco sobre estos temas que, como ya digo, son temas que nos afectan como sociedades en América Latina y que por lo mismo son muy importantes. Buenos días a todos. La idea es hablar entonces sobre los lugares de memoria y violencia de Estado en América Latina. Podemos pasar a la que sigue. Este concepto de lugar de memoria lo desarrolló el historiador Pierre Nora, un historiador francés, particularmente en este libro que se llama Les lieux de mémoire, los lugares de memoria, justamente, y que es un compendio de alrededor de casi 100 artículos sobre los distintos lugares de memoria en Francia. Ahora vamos a ir viendo. Lo editó entre 1984 y 1992, un trabajo realmente de largo aliento, muy ambicioso, y que dejó un trabajo muy interesante para, por supuesto, para nosotros como historiadores, pero también para sociólogos y todos aquellos que están interesados en trabajar con la memoria, ¿no? Los antropólogos han recuperado muchísimo este concepto. La primera definición que él dio fue como los lugares donde se cristaliza y se refugia la memoria, es decir, aquellos donde se ancla, se condensa y se expresa el capital agotado de la memoria colectiva. Esa fue su primera definición en 1984, pero como ya les digo, estuvo trabajando 8 años y entonces también fue afinando el mismo concepto. Podemos pasar a la que sigue. Entonces, él va a decir que este concepto tiene que tener siempre 3 sentidos, ¿no? Un sentido material, es decir, está allí, es tangible, pero también es simbólico, nos hace pensar y recordar ciertas cosas, pero además es funcional, es decir, tiene una función. Y dice que estos aspectos siempre, aunque con grados distintos, tienen que estar presentes en donde estamos, ¿no? Siempre deben estar presentes en ese lugar de memoria. Él va a poner el ejemplo de un minuto de silencio. Dice que se trata de una significación simbólica. Evidentemente, casi siempre lo hacemos pensando, ¿no? Recordando algo. Por ejemplo, ya lo comentaba Estefan, yo he trabajado sobre el terremoto de 1985 en México y también sobre el de 2017. Y un poco, si pensamos en un minuto de silencio por una tragedia así, pues es justo eso, ¿no? Un simbolismo que está ligado a la tragedia. Es siempre también un recorte material de una unidad temporal, porque claro, el minuto de silencio parece que no tiene esa materialidad. La materialidad está dada no solo en las personas que componen o que se
se juntan para tener el minuto de silencio, sino que es un recorte material, ¿no?, de la unidad temporal. 1 hora, 1 minuto. Y además sirve periódicamente para un llamado concentrado al recuerdo de alguien o de un acontecimiento, por ejemplo, en este caso. Podemos pasar a la que sigue. Un lugar de memoria va a ser también entonces un juego de la memoria y la historia, una interacción de ambos factores que permite siempre su sobredeterminación recíproca, ¿no? Y es decir, en ese sentido, siempre se necesita que exista la voluntad de memoria. Si no existe, los lugares de memoria serían simplemente lugares de historia. Y en eso podemos pensar en un lugar, en algún lugar, por ejemplo, si uno va a las pirámides de Teotihuacán, en México, son un sitio, un lugar de historia. Si los cargamos o si están cargados además de otro tipo de cosas, se convierten en memoria, ¿no? Creo que vamos a poder ver el ejemplo ahora con Tlatelolco, ¿no? Los lugares de historia serían aquellos lugares donde ocurrió algo y por ello son muy importantes para una comunidad. Pero no todos los lugares de historia van a terminar convirtiéndose en sitios de memoria. Los sitios de memoria normalmente casi todos son lugares de historia. Ojalá que quede más o menos claro, si no, podemos volver sobre ello más adelante. Podemos pasar a la que sigue. Para Francia, Pierre Nora recuperó, ya les digo, ¿no? Son alrededor de 80 y tantos artículos, cada uno dedicado a un lugar de memoria diferente, un lugar de memoria elegido por el propio historiador, por el propio Pierre Nora. Y bueno, ahí, ¿no?, puse solo algunos ejemplos, como, ¿no?, eligió la Marsellesa, los castillos de Loira, el 14 de julio, la figura del rey, las fronteras nacionales, morir por la patria, Versalles, el Louvre, el Colegio de Francia, el restaurante La Coupole, que puse ahí, la derecha, la izquierda, el gallo francés, Marcel Proust, que también puse ahí. Me dicen que se está escuchando mal estoy bastante cerca, en realidad, es que se está escuchando mal la conexión. Sí. Pues si me dicen algo que pueda hacer para mejorar la situación, con gusto lo hago, porque parece que está rebotando el sonido. Hay una opción aquí, sí, que dice, a ver, para el audio, dice micrófono predeterminado, pero hay otras opciones que son comunicaciones, micrófono, pero me parece que es el mismo, o micrófono Intel Audio Device. Dice, aparentemente está cancelado el eco, pero si me dicen alguna opción, ese es el que debo tener, pues, ok. Bueno, pues seguimos adelante para no ir perdiendo demasiado tiempo, y si cualquier cosa me dicen y ayudo a mejorar la situación. Pues podemos pasar a la siguiente. Pensando en el caso mexicano, ¿no?, ¿cuáles podrían ser esos lugares de memoria? Es un trabajo que de hecho no se ha hecho para América Latina ni para ningún país que yo sepa de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pensaríamos en Tlatelolco, justamente, como lo vamos a ver ahora, en el Zócalo de la Ciudad de México, pensaríamos en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en la Virgen de Guadalupe,
la frontera con Estados Unidos, en el Tequila, las chinampas de Xochimilco, el Ángel de la Independencia, en el Castillo de Chapultepec. Si pensáramos en algo más amplio, en América Latina, deberíamos de incluir seguramente el Canal de Panamá, por ejemplo. Deberíamos de incluir la Plaza de Mayo en Argentina. Tendríamos que incluir probablemente los Andes también, ¿no? Hay, en fin, ¿no? Una serie de lugares que de alguna manera nos permitirían conocer la memoria en América Latina. Podemos pasar a la siguiente. Y justamente esto que decíamos, ¿no? Pierre Nora fue en parte criticado porque la noción que utilizó para el lugar de memoria era una noción que llevaba, que connotaba una historia de muy larga duración, ¿no? Vimos todos estos perdón, es que estoy preocupada con el micrófono, entonces de repente pero me voy a concentrar ya en la conferencia y dejo que nuestros amigos técnicos Enrique y Andrés nos ayuden a solucionar la cuestión. Los lugares que eligió Pierre Nora eran lugares que venían, si acaso del siglo XX, pero sobre todo de antes, ¿no? Pensamos en estos que decíamos, el Louvre, Proust, son de alguna manera espacios de memoria, son eventos que tuvieron lugar mucho tiempo atrás. Una de las cosas que se han cuestionado justamente de esta noción es que no se tomó en cuenta ni los eventos más recientes, ni el olvido, ¿no? Cuando nosotros pensamos en memoria, la memoria no implica solamente los recuerdos, la memoria forzosamente tiene que implicar también los olvidos. No hay recuerdo si no hay olvido. Y pensemos en este famoso cuento de Borges, de ¿Quién es el memorioso? Justamente él no tiene la capacidad para olvidar, y como no tiene la capacidad para olvidar, vive constantemente en el pasado, no puede estar en el presente porque todo el tiempo está teniendo esos recuerdos. Entonces, el olvido es importante, lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos en América Latina, pero ¿no? Pierre Nora no lo utilizó, ¿no? Él fue criticado porque, por ejemplo, no puso lo que había pasado con Algeria, no puso la guerra de Algeria, no puso cosas como mucho más cercanas, la Segunda Guerra Mundial y todas las dificultades para procesar estos pasados recientes. Es uno de los temas que yo he trabajado justamente, la pregunta por si el lugar de memoria también se puede asociar a acontecimientos más cercanos, por ejemplo, como los antimonumentos, ¿no? Más recientes, ¿no? Aquí puse algunos ejemplos, ¿no? Como el antimonumento a los 43 de Ayotzinapa en México, y puse también ahí una placa que existe en recuerdo a la toma de Palacio en 1985 en Bogotá, ¿no? Y justamente para tratar de pensar, para tratar de debatir si estos también serían lugares de memoria. Yo considero que sí, ¿no? Se trata de lugares que han sido creados para recordar una memoria en particular, ¿no? Los lugares de memoria de Pierre Nora lo que tenían es que pensaban más como en la nación, en una memoria
nacional, aunque ya Hallbach, a principios de siglo, ¿no? En los años 30, cuestionaba la posibilidad de que realmente existieran memorias nacionales, ¿no? Acontecimientos que afectaran de tal manera a toda una nación para que realmente fueran nacionales. Decían que él mismo decía que eran extremadamente raros, ¿no? Tal vez la Segunda Guerra Mundial en Europa, por ejemplo, para muchos países, pero normalmente un acontecimiento ni siquiera toca de la misma manera a toda la sociedad, aunque se haya vivido en todo el país. Entonces, estos lugares de memoria más del presente funcionarían para una memoria en particular, ¿no? De un acontecimiento en particular, y no, como veremos, para manejar la memoria de otras formas, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. En México, la que fue una cárcel, la cárcel más importante de México durante todo el siglo XX, incluso desde antes, era la cárcel de Lecumberri. Y cuando se cerró, el gobierno decidió abrir ahí el Archivo General de la Nación. Mucha gente cuestiona el hecho de que se haya convertido en Archivo General de la Nación. Muchos piensan que tendría que haber sido un espacio exclusivamente dedicado a la memoria y no, digamos, a la memoria como un centro cultural, ¿no? De la memoria, y no un espacio donde se guardara la memoria, porque en realidad ahí se está guardando. Todos esos documentos que están ahí, pues hacen parte de la memoria justamente de México, ¿no? El Archivo General de la Nación. Yo creo que no es uno de los peores destinos, ahora lo vamos a ver, vamos a comparar con otros casos, pero bueno, ahí está una fotografía ya del Archivo General de la Nación, tal y como existe hoy, una vez que dejó de ser cárcel. Podemos pasar a la siguiente. Ahora les voy a hablar un poco sobre el caso mexicano, justamente sobre el 68, que como ya les comentaba, yo he estado trabajando en los últimos años y que ahora he ido cerrando ya con un libro. La importancia de Tlatelolco, Tlatelolco remite en realidad a dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado es la unidad habitacional, que ahora la vamos a ver. Lamento, justo en este momento están pasando el carro de la basura por mi casa, y así que si oyen muchas campanitas, pues ya saben, estamos en una situación completamente inédita que podríamos pensar si va a generar una memoria mundial, ¿no? O internacional, sí que la va a crear, pero no sé si será una memoria mundial similar o serán distintas memorias a nivel grupal en distintos espacios y en distintas naciones, ¿no? Y ahí aprovecho para comentar junto esto que decía Estefan sobre la memoria pública. Yo no utilizo mucho el término de memoria colectiva, ¿no? Porque creo que difícilmente puede existir como tal una memoria colectiva que afecte a una gran cantidad de personas. Creo que cuando se está hablando funciona más memoria colectiva para grupos específicos. Y creo que ahí conviene mucho más hablar de memoria grupal y no de memoria colectiva, mientras que cuando hablamos de lo que ocurre en un país, ¿no? Casi nunca se trata de una sola memoria, ¿no? Se trata de diversas memorias que están en pugna por ver cuál de alguna manera se vuelve dominante o hegemónica en el espacio público. Y por eso considero que el término de memoria pública nos permite entender mucho más como estas batallas, estas luchas por apropiarse de una sola memoria. Todo eso para decir que estamos viviendo hoy una situación que va a generar memorias seguramente muy diversas, dependiendo del país, del género, de la clase social, ¿no? En fin, del tipo de sujeto, ¿no? De dónde vivimos, si es un pueblo, si es una ciudad. Bueno, pasó el carro de basura, por suerte. Entonces, Tlatelolco es tanto la unidad habitacional como la zona arqueológica
que ahí está, ¿no? Tlatelolco ha sido importante, ¿no? Y aquí pongo en funcionamiento este concepto de lugar de memoria, tal y como Pierre Nora, o como yo entiendo que Pierre Nora pretendía que se utilizara, ¿no? Para analizar no solamente la historia de un lugar, sino sus distintos sentidos simbólicos y significados simbólicos, ¿no? En los años 1960, en el siglo pasado, se construyó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ustedes la tienen ahí, si la ven igual que yo, del lado derecho. Es esa torre muy grande que hace ya unos 15 años el gobierno de la Ciudad de México donó a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. Hoy es parte de las instalaciones de la UNAM, y de hecho ahí se encuentra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que incluye el museo dedicado al 68, ¿no? Lo que era el Memorial del 68, hoy M68. También se construyó la unidad habitacional Nonalco Tlatelolco, que logramos ver en parte al fondo. Esta foto que tenemos ahí es una foto de, digamos, la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Y se llama Plaza de las Tres Culturas porque, como lo ven, en el centro están los restos arqueológicos de Tlatelolco, de esta zona Nonalco Tlatelolco. Al fondo, bueno, atrás de ello, hacia el este, perdón, se ve la iglesia, ¿no?, de Santiago Tlatelolco, y más atrás se ve este conjunto habitacional del que les hablaba, ¿no?, que fue construido en los años 60. Este conjunto habitacional abarca más de 20 edificios. Aquí no se ve más que uno, pero justo cruzando la calle, que es el eje central, hay muchísimos más, ¿no? Entonces, ahí solamente se ve el edificio Chihuahua, que fue desde donde dispararon los militares, los francotiradores, dirigiéndose a la multitud el 2 de octubre de 1968. Podemos pasar a la que sigue. No me voy a detener mucho en eso porque si no podríamos pasar un muy buen tiempo, pero en efecto, bueno, el movimiento estudiantil del 68 hizo una manifestación el 2 de octubre, iba a ser, terminó siendo solo un meeting, iban a marchar hacia las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, que habían sido tomadas unos días antes, ¿no?, por el ejército, pero decidieron quedarse en Tlatelolco. Entonces ahí hay una foto de ese 2 de octubre, ¿no?, tomada por el fotógrafo Oscar Menéndez, y lo que ocurrió es que esta zona se convirtió, tal vez podemos pasar a la anterior, y así es más fácil como imaginarlo gráficamente. El ejército llegó por los 4 costados, los estudiantes estaban, los oradores estaban en el tercer piso del edificio Chihuahua, ese que se ve al fondo, y los estudiantes estaban en la zona arqueológica, en ese entonces todavía no era patrimonio cultural y la gente podía pasar por ahí libremente, alrededor de la iglesia, en la plaza que se ve ahí, en ese basamento, ¿no?, que está entre la iglesia y el edificio Chihuahua. Por ahí estaba unos 5,000 manifestantes que habían ido ahí. El ejército rodeó la plaza y cuando el ejército llegó, salieron unas bengalas y distintos francotiradores apostados en la iglesia, en el edificio Chihuahua y en otros sitios empezaron a disparar hacia la multitud y hacia el ejército que llegaba, y con eso el ejército respondió al fuego y bueno, hubo ahí una masacre, ¿no? Los números siguen en duda, ¿no? Se ha llegado a hablar hasta de 500 muertos. Los historiadores que han trabajado el tema más recientemente hablan de entre 38 y 40. Ahora sí podemos pasar a la que sigue y a la que sigue. Ajá. Se han hecho algunas investigaciones sobre lo que significa Tlatelolco para la población, particularmente desde la psicología social, las representaciones sociales.
Y cuando se le pregunta a la población, ¿qué significa para ti Tlatelolco? Hay básicamente dos significados asociados. El primero es la masacre del 2 de octubre, una masacre que se encuentra según algunas encuestas, ¿no?, realizadas hace algunos años, el 2 de octubre es la tercera fecha conocida en la historia nacional por los mexicanos. La primera es el Día de la Independencia, el 15 de septiembre. La segunda es el Día de la Revolución, el 20 de noviembre. Y la tercera es el 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco. Pero Tlatelolco también se asocia a la que ocurrió, esto que les comentaba, el 19 de septiembre de 1985. Que fue un terremoto que asoló no solo a la Ciudad de México, también a otros estados, a Guerrero. Sin embargo, la más afectada fue la Ciudad de México. Aún se desconocen también, por supuesto, el número de víctimas que hubo, pero se calcula entre 10,000 y 30,000. El edificio Nuevo León, que es el que se ve ahí en las fotografías, se cayó, estaba en Tlatelolco justamente, se vino abajo. Ahí se ven a los rescatistas tratando de salvar gente del edificio Nuevo León. Y entonces Tlatelolco está asociado a estas dos tragedias. Al 2 de octubre de 1968, por un lado, la masacre de estudiantes y gente que los apoyaba, y la tragedia del 19 de septiembre de 1985, en donde también murieron muchas personas. Podemos pasar. Y ahí vamos viendo entonces cuáles son, podemos pasar a la siguiente, podemos ver también cuáles son estos significados que se asocian a un espacio. Y esto ya no es solamente, digamos, la historia del lugar en tanto lugar de historia, valga la redundancia, ¿no?, es decir, las cosas que han pasado en ese lugar, sino qué significados se le atribuyen y se rodean a estos espacios en tantos lugares de memoria. En 1993, a 25 años del 2 de octubre, lo que entonces ya comenzaba a ser como el Comité 68, ¿no?, Pro Libertades Democráticas, que es el comité que ha luchado por la justicia y por la verdad en torno en particular al 2 de octubre, pero en general a todo el movimiento, porque durante todo el movimiento hubo muertes ligadas. Querían hacer algún tipo de espacio conmemorativo de lo que había ocurrido en 1968 ahí en Tlatelolco. Es probablemente una de las dos, o la memoria más fuerte que está ligada al movimiento estudiantil del 68 en México, tiene que ver con el 2 de octubre, con esta masacre. Ellos querían hacer una especie de grieta que recorriera toda la Plaza de las Tres Culturas, y que cada 2 de octubre, ¿no?, un lugar por donde uno podría caminar y estuvieran ahí los nombres de las víctimas de esta masacre, y esperaban que el 2 de octubre iba a estar de tal manera la luz que justo hubiera un pasillo iluminado a través de esa grieta, ¿no?, como señalando justo la grieta que había quedado en la sociedad por lo ocurrido el 2 de octubre. Sin embargo, las condiciones, 25 años después del 68, el movimiento todavía no era tan reconocido públicamente como para que el gobierno nacional apoyara este interés por crear este espacio conmemorativo, y era excesivamente costoso, no había recursos para generarlo. Entonces, finalmente decidieron optar por hacer este espacio, que es un muro de piedra. Podemos pasar a la que sigue, en donde está a un costado, ¿no?, ahí se ve atrás la iglesia de Santiago Tlatelolco, y lo que dice, ¿no?, es, hace un recuento
del nombre de las personas que hasta ese momento se conocía que habían muerto ahí. Y venía también, o bien está, ¿no?, un poema de Rosario Castellanos. Y como ven, el espacio se ha convertido también en un lugar también de peregrinaje, en algún sentido, ¿no? Se generan ahí ceremonias conmemorativas. Justo ayer, que fue 2 de noviembre, pusieron una ofrenda en este espacio, ¿no?, para recordar a los muertos, igual que se hizo el 2 de noviembre de 1968, ya por los propios vecinos que querían recordar lo que había ocurrido un mes antes. En este espacio, y eso es como parte de este lugar, como lugar de memoria, hay quienes habían participado en el movimiento estudiantil, los antiguos estudiantes, las antiguas estudiantes también. Muchas veces estaban por ahí, iban a caminar y platicaban con los pacientes, les contaban sus experiencias en torno al movimiento estudiantil y a lo que había sido esa trágica tarde del 2 de octubre, noche de Tlatelolco. Era tan importante ese lugar para algunos que, por ejemplo, Fausto Trejo, cuando murió, él era un profesor, pero que también estuvo muy presente en el movimiento estudiantil y que luego perteneció al Comité 68. Cuando él murió, pidió que ser cremado y que sus cenizas se esparcieran en este espacio. Y como fue hace pocos años, el movimiento estudiantil ya era mucho más reconocido por el gobierno en ese momento de la Ciudad de México, y dieron el permiso. Entonces, efectivamente, se hizo una ceremonia y ahí fueron pues depositadas sus cenizas, ¿no? Entonces, el espacio, eso, se va cargando de más y más sentidos. Fausto Trejo decía que había una bala que era para él y que no le dio a él, que le dio a un estudiante que iba junto a él y que estaba tratando de cuidarlo. Y en ese sentido quiso, ¿no?, dejar un poco sus propias cenizas ahí, ¿no? Esos son todos los significados. Podemos pasar a la que sigue. Me voy a ir apurando. Tlatelolco mejor esta primero, se ha convertido, ¿no?, y con eso vamos a ir cerrando lo de Tlatelolco, en un espacio para la denuncia, ¿no? Existen distintos espacios, como en cualquier país de América Latina, que están dedicados a las manifestaciones políticas, de izquierda a derecha en México. El Zócalo de la Ciudad de México es particularmente el espacio para la izquierda. Ahí puse una fotografía abajo de 1988 de Cuauhtémoc Cárdenas durante las elecciones presidenciales, que denunció las elecciones y desde el Zócalo justamente denunciaba que habían sido fraudulentas estas elecciones. Arriba tenemos a Manuel Cloutier Maquio, del Partido Acción Nacional, de la derecha, en el monumento del Ángel a la Independencia, que es el lugar, digamos, normalmente de la derecha, justamente para manifestarse políticamente, aunque también es el espacio en el cual se dan las concentraciones por los triunfos deportivos, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, en el 86, ¿no?, con el Mundial. También es el escenario de fotografías de bodas y quinceañeras, que seguro en todos los países tenemos uno. Tlatelolco, entonces, se ha convertido como un espacio para la denuncia, particularmente de la violencia de Estado. Podemos pasar a la que sigue. Los distintos movimientos estudiantiles que siguieron al 68 se han considerado herederos del 68. En 1986-87 hubo un movimiento muy importante, no me voy a detener, pero en 1987 ellos hicieron una manifestación y eligieron el recorrido
Plaza de las Tres Culturas, Zócalo, que para ese momento ya era la manifestación regular, ¿no? Desde 1978, para recordar el 2 de octubre, ¿no? Entonces, recuperan estos significados y salen desde Tlatelolco justamente para denunciar distintas dificultades estudiantiles en este caso, ¿no? Pasamos a la que sigue. Lo mismo ocurrió en 2012, perdón, con el movimiento Yo Soy 132, que exigía democracia mediática en los medios de comunicación. Había habido dificultades con el entonces candidato Enrique Peña Nieto del PRI, y entonces ellos recuperaban de nuevo, ¿no?, la herencia del 68, y decían en uno de sus comunicados, ¿no?, que eran todos videos, eran mediáticos, por supuesto, es ya una nueva generación que se manifiesta de distinta manera, y decía: el movimiento Yo Soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva, ¿no? Y terminaban diciendo: somos hijos de, ahí lo tenemos, somos hijos de las masacres y las represiones, ¿no?, del gobierno. Entonces, y de alguna manera también hicieron una manifestación el 30 de junio que se llamó En Vela por la Democracia, y que nuevamente tomó esta trayectoria de Tlatelolco, Zócalo, pasando por Televisa, la gran compañía televisora, justamente para reafirmar todas sus ideas, ¿no? De nuevo, como herencias del 68. Podemos pasar a la que sigue. Con esto cerramos el 68 y me quedan unos minutos para hablar de algunos otros casos. Me gusta muchísimo esta fotografía. Esta es de 2016. Hubo una masacre en Nochistlán, un pueblo de la provincia en México, y frente al abuso policial, los movilizados optaron por ir a Tlatelolco, por ponerse al lado de la iglesia de Tlatelolco, y al lado también de esta placa conmemorativa de la que ya habíamos hablado. Se pusieron enfrente de todo ello para denunciar, ¿no? Y decimos: exigimos justicia, no dinero. Lo que me impacta de estas fotografías es que en ningún lugar se hace referencia al 2 de octubre. Sin embargo, quienes lo ven y conocen lo que ocurrió, saben que ahí de lo que se está hablando y a lo que se está apelando es a la violencia ya vivida por el Estado el 2 de octubre de 1968. Entonces, vemos cómo se pueden ir analizando los distintos significados y simbolismos que ligan a lugares de memoria como esto. Y me voy a ir apurando. Pasamos a la siguiente. Vamos a dejar esa de lado y pasamos a la siguiente. ¿No? Por ahí esta idea de que los lugares de memoria también son lugares de turismo. Lo podemos desarrollar con las preguntas si quieren. América Latina, lo sabemos, tiene un largo pasado de conflictos, guerras, violencias. Particularmente el debatido es aquel de los años 60, 70 y 80, con excepción de Colombia y México, donde se trata de un presente. El centro de la vida política fueron la represión política, las guerras civiles, las dictaduras militares y cívico-militares, los regímenes autoritarios, las guerrillas y los movimientos sociales. Pasamos a la que sigue. Se trata casi siempre, esto que decíamos, hay memorias confrontadas sobre la violencia, ¿no?, que tienen como centro la violencia política del pasado reciente, y normalmente vemos dos memorias que están confrontadas: la memoria de denuncia y la memoria de elogio, ¿no? La memoria de denuncia busca denunciar la represión que ocurrió, ¿no? Es decir, que los crímenes que continúan impunes puedan puedan llegar a la justicia. La memoria del elogio, en cambio, es movilizada
por quienes de alguna manera justifican y elogian su propio accionar en el pasado reciente. Pasamos a la que sigue. Puse ahí algunos ejemplos, el memorial a los desaparecidos en Uruguay y la marcha a los desaparecidos también. Esta, la de la derecha, que es la marcha por los desaparecidos en Uruguay, es una foto de mi amiga Matilde Campodónico, una maravillosa, las dos son de ella, una maravillosa fotógrafo en Uruguay. Y en Uruguay sí hubo dinero por parte del Estado para hacer este espacio de memoria, este lugar de memoria, y ahí se hicieron eso justamente que comentábamos sobre México, lo de excavar, lo hicieron en el Cerro de Montevideo, está en las afueras de Montevideo, pero se ha convertido en un lugar de peregrinaje en el que la gente va a recordar a los desaparecidos en un espacio que está muy pegado al mar, donde posiblemente se encuentran sus restos, pues como sabemos muchos de ellos fueron lanzados en los llamados vuelos de la muerte. Lo que hicieron en el cerro fue escarbar, ¿no? Y sacaron a flote las piedras, ¿no? Diciendo que, sí, gracias Stephanie, gracias Enrique por decirme que vaya con calma, está bien. Sacaron a flote, ¿no? La roca, diciendo que justamente lo que se estaba tratando de hacer con respecto a los desaparecidos, que han sido el emblema, digamos, de la dictadura cívico-militar, es sacar a flote la luz, ¿no? Y era un poco el significado que trataban de tener. Al mismo tiempo pusieron, ¿no? Estos murales de vidrio, ¿no? Que generan luces y sombras muy, muy interesantes, ¿no? Si uno va, por ejemplo, en el atardecer, ¿no? Se ven los nombres en el pasillo, ¿no? Son los nombres de los desaparecidos. Y una cosa muy interesante, pusieron también ahí a los jóvenes desaparecidos, a los bebés secuestrados durante la dictadura, y yo siempre preguntaba, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, habían encontrado a Simón Riquelme, el hijo de Sara Méndez? ¿Qué va a pasar con ese nombre, no? Y me decían que lo iban a borrar. Yo la verdad no he regresado regresé, pero no confirmé, no me puse a ver si habían borrado el nombre, ¿no? Pero en esta idea de que en realidad se trata de pasados de violencia que están en una continua estructura, porque no tenemos verdades definitivas sobre lo que ocurrió con la violencia de Estado en nuestros países, ¿no? Una cosa que es importante decir es que aunque cada uno de los países, por ejemplo, del Cono Sur y en realidad de toda América Latina, han tenido o se han privilegiado violaciones a los derechos humanos, en particular, formas de represión en particular, quienes concentran el recuerdo por esta violencia son los desaparecidos políticos. En prácticamente todos los países, quienes son más recordados son los desaparecidos. Y voy a poner un ejemplo. En Argentina sabemos que la forma represiva, el método represivo elegido por los militares fue la desaparición forzada. Ahí se habla, ¿no? La comisión de estudio, digamos, la CONADEP, localizó cerca de 9,000, pero las distintas organizaciones de defensa de derechos humanos hablan de hasta 30,000. En Uruguay, en realidad, fue la presión política, alrededor de 5,000 personas. Solo hubo 200 desaparecidos en Uruguay, y sin embargo son, ya lo decía, los que concentran este recuerdo del pasado en Uruguay. En Chile fueron las llamadas caravanas de la muerte, ¿no? Que iban asesinando a la gente a su paso desde el norte hasta el sur, y sin embargo también son los desaparecidos los que concentran este recuerdo. Hasta donde tengo entendido, en Colombia también son los desaparecidos los que concentran el recuerdo, aunque por ejemplo, el número de desplazados políticos alcanza cifras de millares, ¿no? Podemos pasar a la que sigue. En Uruguay, ¿no? Por ejemplo, también han renombrado algunas calles del centro con el nombre de
asesinados, ¿no? De dos parlamentarios muy famosos que fueron asesinados. Hay una placa ahí en Buenos Aires, la placa que está en el piso, en la calle, en donde fueron acribillados junto con otros uruguayos, y al mismo tiempo se puso su nombre en una calle céntrica en Montevideo. Y el hijo de Selmar Michelini, que es el que se ve aquí, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz son los que tienen calles, me contó alguna vez que estando en Montevideo, platicaba con un chico joven, y el chico le preguntó, ¿y vos cómo te llamas? ¿No? Y él dijo, Selmar Michelini, que lo que el chico le contestó, le dijo, te llamas como la calle del centro, ¿no? Sin darse cuenta de que en realidad, o sea, no reconoció el nombre de Selmar Michelini, sin reconoció el nombre de la calle. Y a veces un poco, también esto es interesante de ver en estos lugares de memoria, se pierde el significado. No todo el mundo tiene, es decir, un nombre de calle se vuelve un nombre de calle, y no el nombre de un parlamentario que fue asesinado y que tiene toda una historia ligada a por qué se puso ese nombre, ¿no? Y eso creo que también es muy interesante, y tenemos que tomarlo en cuenta cuando hacemos estos análisis. Podemos pasar a la que sigue. Algunos otros ejemplos en América Latina, ¿no? Sobre lugares de memoria. El juicio a las juntas en Argentina, cuando Argentina sale de la dictadura, el presidente en ese momento decide hacer un juicio a quienes dirigieron a las juntas de la dictadura. Raúl Alfonsín implementa este juicio, y ahí hay una fotografía de las juntas. Las juntas fueron no solo fotografiadas, sino filmadas, y existen distintas grabaciones y fotografías que dan cuenta de este espacio como lugar de memoria, que ¿no? Hay muchísimo que decir. Y uno que me gusta muchísimo se dio en Paraguay en 1992, si mal no recuerdo, 93. Y fue la localización de los llamados archivos del horror. En Paraguay se juntaron muchísimos de los documentos de la violencia que habían implementado los países que conformaban la llamada Operación Cóndor, que era aquella por la cual Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia en su momento llegó a estar, ¿no? Incluso Nicaragua, antes del triunfo de la Revolución Sandinista, y lo que permitían era como un pase libre de los militares de todos estos países para que pudieran atravesar las fronteras y pudieran secuestrar, asesinar y detener a los militantes de sus propios países que se habían ido a refugiar a otros países. Eso pasó con muchos uruguayos que estaban en Buenos Aires, como ya vimos, estos a los que asesinaron, ¿no? Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Y Almada, que era un abogado paraguayo, siguió la pista de este archivo del horror, y finalmente lo pudo localizar en una casa clandestina, y esto es el día que se localizan, y ahí ven las pilas de los documentos localizados, y ahí por primera vez se encontraron documentos que confirmaban la existencia del Plan Cóndor. Es decir, por supuesto se sabía de la existencia del Plan Cóndor desde los años 70, en muchos periódicos podemos localizar referencia a este Plan Cóndor, pero no había documentos oficiales que lo probaran, ¿no? Era mucho más todo como por testimonios solamente orales. Ahí se encuentra el primer documento, y ahí se puede comprobar que la Operación Cóndor no era una invención de los militantes políticos y de las víctimas, de los grupos de víctimas de la violencia de Estado. Entonces creo que este es fundamental, es muy, muy importante. Para quienes quieran saberlo, para quienes estén interesados en este archivo del horror, se ha digitalizado, y la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México tiene lo voy a poner aquí en el chat y quizá me ayudan a Camena. Si buscan Camena en México, ahora les busco con un poco más de detalle, ahí está todo el archivo. Sé que tiene restricciones, ¿no? Creo que no se puede consultar por internet, ¿no? Aunque está todo digital, porque hay países en América Latina, entre otros Paraguay, si mal no recuerdo, que tienen prohibido que ese archivo pueda ser consultado. Por lo mismo, la Universidad de la UACM en México no lo puede poner por internet porque pues entraría en dificultades, ¿no? Y ahí vemos también todo esto ligado a los archivos, a los lugares de memoria, tendría dificultades jurídicas con otros países. Pero sí, exacto, Camena lo pueden buscar y está en la UACM. Pasamos, y creo que ya esta era la última, y con eso podemos dar pie a las... solamente uno que creo que tanto en México como en Colombia nos puede hacer mucho sentido, y con esto acabo, para dejar tiempo a las preguntas, son los cenotafios, ¿no? Un cenotafio en realidad es un monumento funerario en el que no está enterrada la persona a la que se dedica. Los conocemos muy bien en América Latina porque están normalmente en las carreteras, ¿no? Son esos pequeños monumentos, ahí se ven con una cruz, casi siempre rodeados de flores, en las carreteras donde hubo accidentes, por ejemplo. Pero desde hace algunos años se han empezado a dedicar también a las personas que mueren como parte de, esto ya no tiene que ver con violencia de Estado, sino con la violencia delincuencial del narcotráfico, básicamente, ¿no? En la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, según datos del 2016, había más de 2.800 cruces, ¿no? Y otro tipo de monumentos esparcidos por sus calles. Hasta arriba, el de hasta arriba es el monumento dedicado al hijo del Chapo Guzmán, ¿eh? Un famoso narcotraficante en México, que murió en una plaza comercial, ahí se ve, ¿no? Está en medio de una plaza comercial, y cómo los rodean de globos, de flores, por ejemplo, para el Día de Muertos, bueno, se hacen ofrendas impresionantes, y creo que esto a lo que nos puede llevar, y con eso voy a ir acabando realmente, es a pensar quiénes son las víctimas en América Latina. Porque de toda la historia anterior de la que hemos hablado, es muy claro quiénes son las víctimas. Son aquellos que sufrieron la violencia de Estado. Pero con lo que se vive hoy en América Latina de distinta manera en distintos países, en México y en Colombia de manera muy similar por el narcotráfico, ¿quiénes son las víctimas? Podemos considerar víctimas también aquellos que han pertenecido a estas bandas delincuenciales y que han muerto. Creo que no, este tipo de lugares de memoria nos llevan a preguntas que a veces son incómodas para nosotros como académicos y para la sociedad en general. ¿Qué violencia estamos viviendo hoy en día? ¿Y qué víctimas son víctimas en la América Latina que conocemos hoy, en donde en otros países como Guatemala, por ejemplo, o El Salvador, están todas estas bandas también delincuenciales, no forzosamente ligadas al narcotráfico, como las maras. Pasamos a la siguiente y creo que ya concluí. Solamente para darle las gracias. Así es. Bueno, me pasé algunos minutos, pero creo que era importante e interesante también llegar a la parte de América Latina que nos puede poner a reflexionar sobre muchas cosas. Les agradezco muchísimo a todos y a todas por su paciencia, por haber escuchado, y por supuesto, Estefan, pues si tenemos preguntas, gracias Enrique, gracias Andrés por tratar de estar resolviendo las cuestiones técnicas y por ayudarnos con todo esto.
No, muchísimas gracias a ti, Eugenia, por esa presentación y, digamos, especialmente también por dejar esa pregunta al final abierta, que creo que muy pertinente y también para mucho, digamos, seguir pensando sobre quiénes son víctimas, qué tipo de violencia estamos sufriendo y, por supuesto, también por mostrarnos a través de ese recorrido por América Latina, digamos, esa, o sea, muchas veces lo que creo que se está haciendo o estamos haciendo es enfocarnos en un caso específico y justamente eso de dialogar entre los diferentes países, pero quizá ni siquiera países, quizá también al nivel subnacional o grupal, eso creo que también es algo que justamente también queremos hacer con ese ciclo de conferencia. Y bueno, y entonces ahorita tenemos algún tiempo para discutir, para formular, o yo voy a formular las preguntas que llegaron desde el público. Y quisiera empezar con una que lo planteó Manuel Ruiz Durán, que pregunta, ¿pueden considerarse los sitios de memoria como objetivizaciones de la nación o de un relato nacionalizado? ¿Existen ejemplos de lugares de memoria articulados en torno a referentes no nacionales? Y si estás de acuerdo, me gustaría, digamos, que juntemos como dos o tres, ¿te parece bien? Ajá. Entonces hay una segunda por parte de Alejandra de García Gutiérrez que pregunta algo que también en otras conferencias hemos discutido sobre ese desafío para que los jóvenes se interesen por los procesos de recuperación y mantenimiento de la memoria. Entonces pregunta en su criterio cuál sería la pedagogía adecuada. Y hay como una tercera por parte de Elía Giraldo Gil, que agradeciendo pregunta, o sea, habla de la ausencia, o quizá no ausencia, pero bueno, de lugares de memoria en América Latina. Entonces, ¿qué sugerencias o estrategias propondría para poder instituir esos lugares en nuestros países? Voy tomando nota, porque si no se me va a olvidar. Okay. Sí, muchas gracias a los tres por sus preguntas, creo que son muy interesantes, ¿no? En efecto, creo que una de las cosas que vemos, por ejemplo, voy a empezar con lo de los jóvenes, es que con las distintas generaciones van cambiando también las memorias, ¿no? Y los espacios. No siempre los espacios significan lo mismo para cada nueva generación. Cada nueva generación los va, les va dedicando espacios diferentes, ¿no? Les va dedicando memorias diferentes. Ahí la verdad es que en esto de la pedagogía depende muchísimo de cada, o ha dependido muchísimo de cada país. Argentina instituyó desde muy pronto, por ejemplo, el Nunca Más, que hizo la CONADEP sobre los desaparecidos, lo instituyó como parte de las casi lecturas obligatorias, ¿no? Se hicieron formatos especialmente para los niños, para los jóvenes, para que hubiera realmente una difusión enorme, ¿no? Y ahí sabemos que no solamente es importante que haya comisiones de verdad en cada uno de los países, sino que los informes y los resultados de estas comisiones puedan realmente tener una gran difusión, lo que no ocurre con todos los países, ¿no? Ahí sí depende muchísimo en realidad de cómo cada gobierno ha recuperado o no estas memorias, para hacerlas en ese sentido, y eso se liga un poco con la primera pregunta de también cómo institucionalizar, ¿no? O cómo se conforman estas memorias nacionales. Es que depende, creo, en todos estos casos, de la voluntad gubernamental. Cuando no existe la voluntad gubernamental,
las memorias no terminan convirtiéndose en memorias públicas, avaladas y distribuidas por la nación. ¿No? En ese sentido, lo mismo, podemos ver que no hay justicia y no se llega a una cierta verdad cuando no hay voluntad gubernamental. ¿No? Entonces, en México, por ejemplo, es muy claro que la guerra sucia, que las memorias referidas no al 68, sino a los movimientos armados de los años 70, no se conocen. Los jóvenes no tienen ni idea de lo que ocurrió en esos años. ¿No? Depende un poco de nosotros también como historiadores, de lo que estamos haciendo, pero claro, cuando no hay el impulso gubernamental es muchísimo más difícil. Si existen memorias no nacionales, yo creo que una de las más importantes probablemente, aunque no sé si forzosamente puesta en lugares de memoria, tiene que ver con lo que ocurrió con el golpe de Estado en Chile en 1973, cuando el arresto es que ya todo hace décadas, entonces para los jóvenes eso no significa nada, porque en 1998, que fue cuando se detuvo a Pinochet, ya para ellos es antes de su nacimiento. Pero cuando se detuvo a Pinochet, se movilizaron estas memorias transnacionales. Y hoy, por ejemplo, hay quien está trabajando mucho el caso mexicano de Ayotzinapa para analizarlo en tanto memoria transnacional, ¿no? Hay algunas fotografías que yo tengo por ahí de cómo los jóvenes en el Colegio de Buenos Aires recuperan la memoria de Ayotzinapa para ligarla con la memoria de Estado de los desaparecidos en Argentina y cómo utilizan fotografías que han sido intervenidas por fotógrafos profesionales, ¿no? De las generaciones que vivieron la dictadura y cómo, ¿no?, se les ponen las distintas, lástima que no la tengo aquí a mano, si no se las mostraba, cómo de alguna manera se pone el destino de toda esa generación, desaparecidos, exiliados, asesinados, y eso es recuperado en 2016 con Ayotzinapa, ¿no? Entonces creo que estas memorias sí están ahí, sí se jalan, y quizá algunos lugares de memoria pues serían justamente estas fotografías, ¿no? Que luego se las puedo hacer llegar para que las pongan, ¿no? En los lugares de difusión. ¿Cómo instituir estos lugares en los países? En realidad, como lo decía, hace falta la voluntad. A veces la voluntad gubernamental, pero a veces simplemente la voluntad de las personas, ¿no? Muchas de estas placas, muchos de estos nombres de calles han sido porque un grupo de personas se han unido y han llevado sus demandas al Parlamento para que sean instituidas, o estos antimonumentos, y son antimonumentos porque no son de la mano, no salen de la mano del Estado, son instaurados en las calles simplemente porque la gente llega y los pone. Este que les mostraba de los 43, por ejemplo, pues los padres de los chicos de Ayotzinapa fueron y pusieron ahí su monumento. Yo tendría como otra pregunta que yo quisiera formular, y eso un poco pensando en el caso de Uruguay, y allí teniendo en cuenta lo que mencionaste sobre el memorial a los desaparecidos en el cerro, y poniéndolo un poco en articulación con el centro comercial que fue anteriormente bueno, cárcel, o digamos donde estaban los presos políticos de Punta Carretas. Y si no o sea, puede ser que ha cambiado, pero la última vez cuando estuve, eso era como ahí en el centro comercial hubo como una placa, pero nadie se preocupa por eso. Y entonces en esos, o sea, lo que también mencionaste sobre la importancia de los recuerdos de los desaparecidos, entonces, ¿cómo lo explicas que allí en otro lugar eso es algo como tan
tan distintos. También se podría decir que se puede discutirlo entre diferentes grupos políticos o algo así, o cómo lo harías. Y la segunda pregunta que quisiera formular en esa ronda, bueno, lo formuló más bien Lorena Murcia, también agradeciendo la conferencia y preguntando qué análisis se tiene hacia los espacios de memoria por parte del movimiento feminista en México. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Punta Carretas, ¿sabes qué? Se me olvidó poner la foto, porque efectivamente es uno de los puntos nodales también de las cosas que he trabajado y que me gusta comparar, ¿no? Esto que decía cuando cuando Lecumberri en México se convierte en el AGN, el Archivo General de la Nación, y mucha gente en México veía esa fotografía y siempre me decían, ¿no? En alguna conferencia me decían, pero qué horror, ¿cómo se convirtió en Archivo General de la Nación? Tendría que ser otra cosa, es como un destino poco noble para una cárcel. Y entonces, claro, yo empecé a sacar a Punta Carretas como el otro extremo, porque es lo que dices, Estefan, ¿no? Creo que Punta Carretas fue una de las principales cárceles durante la dictadura. Era una cárcel, como Lecumberri, ¿no? O sea, nunca se crearon, que yo sepa, en América Latina, cárceles especiales para los prisioneros políticos. Se les llevaba a las cárceles normales. Entonces, Punta Carretas era una cárcel normal, como Lecumberri, pero por ahí pasaron muchos de los prisioneros políticos en los años 70 y 80. Y hacia principios de los años 90, el gobierno decidió cerrar, porque además es una cárcel que está en medio de... voy a ver si encontramos una foto y se las mando por aquí por el link y capaz que la pueden poner. Y el gobierno decide cerrarla, ¿no? Está en medio de claro, sé decirlo para México, pero tal vez ustedes me puedan ayudar pensándolo en otros de América Latina, para Colombia, ¿no? En una zona realmente como muy cara, ¿no? Una de las zonas... no sé ni siquiera si sería el centro, sería... ahí les acabo de mandar una, no sé si lograrán verla, Enrique, Andrés, y que la pudieran poner, porque es muy impactante. Más como una zona residencial, pero de clase alta, ¿no? En México vendría a ser Polanco, y en medio de eso estaba la cárcel de Punta Carretas. Entonces, por supuesto, pues no era un lugar, no era el lugar normal o adecuado para una cárcel. Entonces deciden cerrarla a principios de los años 90 y el gobierno la pone en venta y dice, ¿quién da más? Entonces mucha gente decía, es que tiene que ser un centro cultural, un lugar justamente que llame al recuerdo, a la memoria. Pues no, lo vendieron a quien pagó más, evidentemente, y quien pagó más fue una organización que decidió convertirla en centro comercial, en shopping, como dicen los uruguayos y los argentinos. Y entonces, como centro comercial, por supuesto, tiraron todo, ¿no? Solo conservaron la fachada, que es, si se puede, es la fotografía que veremos, y algunas columnas, 2 columnas dentro de la... y todo lo demás lo tiraron. Entonces, ese, ¿no? Creo que es así, el lugar de olvido por excelencia en América Latina. Es un lugar muy importante y que realmente vale la pena mencionar en estos análisis. Seguro que no es el único, seguro que América Latina está llena de lugares de amnesia, ¿no? De estos pasados violentos,
Pero este es muy impactante porque de lo vivido, ¿no? Algunos expresioneros políticos, por ejemplo, que yo entrevistaba, me decían, ay, todavía cuando entro al centro comercial huelo la cárcel. Bueno, seguro que no, ¿no? Pero cómo está rodeado pues de este olvido, porque como dices, Estefan, no hay ni siquiera una pequeña plaquita que diga lo que era este espacio, ¿no? Entonces es el olvido total. Con respecto al feminismo, sí, muy buena pregunta, la verdad. Creo que hay, sí, yo no sé si tengo permiso o no para compartir pantalla. Ah, claro, dice que no se puede cuando hay dos. No, sí. A ver si, si me va a dejar. No sé si estoy compartiendo. Creo que todavía no. No. Bueno, si se logra ver, ahora Sí. la veremos. Ahí está, ¿no? La punta carrera, la cárcel, ¿no? Que se ve, que tiene solamente esta fachada, pero por la anterior, pero no dice absolutamente nada. Y con respecto a las mujeres, la verdad es que en toda América Latina, lo sabemos, en México en particular, el feminicidio se ha convertido en un problema extremadamente grave, ya desde hace también varias décadas, por ejemplo, en Ciudad Juárez, y ahí justamente se hicieron, digamos, en cierto sentido, lugares de memoria en los cuales se ponían, ¿no? Se ponían también estas pequeñas cruces recordando lo ocurrido, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que es el movimiento feminista hoy en México, el de las chicas jóvenes, es un movimiento muy importante, muy fuerte, y que está tratando de hacer sentir su presencia para lograr detener lo que ocurre en el país, ¿no? Entonces, están también tratando de hacer como distintos espacios que se ve que no he dejado de compartir, ¿verdad? Ahora sí. Ya. Entonces, sí hay también, están también generando estos lugares de memoria, ¿no? Estos sitios para conciencia, ¿no? Con el objetivo de crear conciencia de lo que está ocurriendo, la violencia hacia las mujeres en México. Allí también hay como una pregunta más por parte de Jochen Kemner, uno de los coorganizadores del CALAS en México, en Guadalajara, y él pregunta por el papel que juegan visitas a esos lugares de memoria incómodas en los currículos escolares en las clases de historia en México, y quizá allí aprovechando lo que no desarrollaste en tu presentación sobre el turismo oscuro y o sea, no es tanto una pregunta, pero algo que quisiera comentar, algo que, o sea, a mí me fascinó un artículo que acabo de leer que justamente hablaba en un libro colectivo en alemán sobre ese turismo oscuro. Y entonces eso fue como un análisis de los comentarios creo que era TripAdvisor o algo similar, sobre Auschwitz. Y entonces allí, como algunos, o sea, seguramente hay muchísimos más, pero ahí mostraban algo como diciendo, bueno, era interesante, pero no me conmovió tanto como yo pensaba, y entonces dando un rating que es, no sé, de 3 estrellas o algo así, y entonces, o sea, ¿qué hace eso o
¿cómo lo analizas esa forma de una tanto comercialización como quizá ese turismo, citación, si existe esa palabra, de esos sitios de memoria y que de alguna manera, supongo, hace que son mucho más gente que se interesa porque está en eso como Lonely Planet y algo, y por otro lado, de alguna manera o sea, incomoda, digamos, escuchar esos comentarios o ver personas que quizá allí toman su selfie de una forma que a uno quizá le parece poco adecuado, un poco que quizá podrías desarrollar sobre eso. Sí, sí, gracias por las dos preguntas, son muy interesantes, ¿no? Yo creo que en efecto esto decíamos, ¿no? Cuando esta historia se vuelve parte del currículum escolar en un país, pasa, por un lado, a formar parte de la historia oficial del país, ¿no? Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania, como bien lo sabes, Estefan, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En prácticamente todos los países de Europa. En Argentina, lo decíamos, con el caso de la dictadura militar. En México ya ocurrió con el 68, es parte ya de la currícula escolar desde hace ya varios años. Se convierten en historia oficial, se convierten en parte de ese pasado compartido nacional, pero al mismo tiempo, pues digo, pues son estudiados por todos los jóvenes. En México tenemos solamente un libro de texto para todos los escolares de todo el país, ¿no? Cada grado es distinto, pero todos estudian el mismo. Con lo cual, entonces, esto llega a todos los niveles de la sociedad escolarizada. Hay, por supuesto, hay visitas, pero creo que no son tantas las que existen como a nivel escolar todavía. En México no, ¿no? En México, por lo menos no a nivel de primaria, sí los hay a nivel de preparatoria. Yo alguna vez explorando justo las memorias del 68, pues iba a todas las marchas del 2 de octubre y siempre preguntaba a los jóvenes por qué iban, qué había pasado, y siempre me decían, no sé, hasta que apareció el memorial del 68 y ahí las respuestas empezaron a cambiar. Y entonces me empezaron a decir lo que había ocurrido en el 68, qué había ocurrido, cómo había ocurrido, cuándo, y yo me quedaba impactada, ¿no? Y decía, ¿de dónde sabes todo eso? De haber asistido al museo del 68. Y es porque preparatorias, particularmente las de la UNAM, no únicamente llevan a los alumnos al museo dedicado al 68 para conocer esta parte de la historia. Entonces, es visitas a nivel de escolar medio, sí están teniendo lugar, ¿no? Y con respecto al turismo, ¿no? Que a mí también es un tema que me parece pues muy interesante, ¿no? Porque hay distintas formas de turismo, ¿no? Hay turismo oscuro, hay turismo de represión, hay turismo, ¿no? O sea, tiene distintas denominaciones porque hay diferencias, ¿no? No sé si conocen este programa, esta serie, ¿no? No voy a decir el nombre de la cadena que lo transmite, ¿no? Para no hacer publicidad, pero que está por ahí en cualquier lugar, y por streaming, y es como turismo alternativo o algo así se llama, y ponen en Colombia, por ejemplo, la gente que va a conocer, cosa que ya también está ocurriendo en México, en Culiacán, ¿no? Los lugares dedicados a el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? A las casas de los narcotraficantes, a todos estos cenotafios, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, tiene un programa dedicado a los migrantes. ¿Cómo hay gente que contrata, ahorita con la pandemia me imagino que no, pero contrataba compañías de turismo que los llevaban a cruzar la frontera con México para llegar a Estados Unidos? Entonces, ¿no? Era vivir la experiencia del mojado.
Y eso es un turismo, y eso lo muestra esta serie, ¿no? Pero también, por ejemplo, gente que va a Chernobyl, ¿no? Entonces, claro, tienen que ir con aparatos para medir la radiación, para ver hasta dónde pueden acercarse, ¿no? Chernobyl, en Rusia, ¿no? Donde explotó esta central nuclear, ¿no? Y está este otro, ¿no? Que es considerado como turismo oscuro, ¿no? Turismo histórico en parte, que es ir, como lo decías, Estefan, a lugares donde se vivieron tragedias, ¿no? Tragedias como los campos de concentración, y como tú dices, ¿no? En efecto, a uno le puede generar una sensación muy desagradable ver a los turistas tomando selfies y poniendo una calificación de 3/5 a uno de estos sitios porque no cumple con sus expectativas, ¿no? Pero como dices, creo que y no podemos dejar de lado cómo todos estos espacios se comercializan. Cuando uno lee guías de turismo de Argentina, aparece la Plaza de Mayo y lo que te dicen es, visítala un jueves en el que las madres de Plaza de Mayo están haciendo su ronda. Entonces, yo creo que es un tema que en América Latina tenemos que desarrollar, ¿no? Creo que ahí nos falta un muy buen libro sobre estos lugares de memoria, pero hay algunos lugares, por ejemplo Argentina, en donde consideran que eso no se puede hacer, que estudiar la Plaza de Mayo como lugar de turismo generaría muchos conflictos con las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y eso puede ser cierto, pero lo que también es cierto es que no dejan de estar comercializados y de hacer turismo, ¿no? Hace un par de años, en el aniversario del 50 aniversario del 68 en México, se vendió de todo, camisetas, ¿no? Una cantidad de cosas que están ligadas con esta comercialización, como tú dices, y que en Alemania, en Francia y en otros lugares está plagado, ¿no? La comercialización respecto al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí de verdad tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final y creo que nos dejaste como muchas inquietudes, muchas preguntas también para seguir pensando, por ejemplo, sobre ese trabajo sobre, bueno, el turismo oscuro, sobre la pregunta de quiénes son las víctimas y también, por supuesto, sobre por qué hay relativamente pocos trabajos desde la academia que discuten los diferentes lugares de memoria en América Latina. Entonces, lo que creo que nos podemos llevar es que sabiendo que hay mucho trabajo académico, pero también mucho trabajo desde otros ámbitos en torno a la memoria, todavía queda bastante que hacer y seguramente y además como surgen nuevas preguntas, como también planteaste, por ejemplo, en México, en Colombia, que lamentablemente hablar de la violencia en pasado no es para nada lo que vemos en ese momento. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a ti por tu presentación y por la discusión, también a todas y todos que estaban siguiendo esa transmisión. O que lo van a ver más tarde en los canales de YouTube o Facebook de la Universidad del Norte. Y bueno, y invitándoles también a todos y todos a acompañarnos nuevamente la semana que viene con la próxima conferencia que sería sobre la teología de la liberación a cargo del doctor Leroux y bueno, y deseándoles un feliz almuerzo o dependiendo de dónde ustedes están o una feliz tarde, feliz noche y bueno, nuevamente muchísimas gracias a ti, Eugenio. Gracias a ti, Estefan, y a todos los organizadores, ¿no?
por invitarme, y gracias a todos y a todos por habernos seguido, y pues eso, invitarlos a que continúen viendo el ciclo, que está realmente muy interesante. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.